Cuando el reloj marca la medianoche, hay puertas que no deberían abrirse, brujas que susurran tu nombre mientras duermes, pactos que se firman en la oscuridad y jamás se pueden romper. Dicen que todo deseo tiene un precio y algunas sombras vienen a cobrarlo. Si te atreves a escuchar lo que otros callan, dale like, suscríbete y apaga la luz. Hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar. Cosas que pasan en los lugares más humildes, lejos de las ciudades, donde la luz eléctrica apenas llega y las tradiciones antiguas todavía tienen peso. Esta es una de esas historias que te hacen dudar de todo lo que creías saber. Una historia que sucedió en Oaxaca, en un pequeño pueblo donde la gente todavía respeta el silencio de la noche. Porque hay noches en las que el silencio no está vacío, está lleno de algo que no debería existir. Lo que vas a escuchar no es un cuento inventado, es algo que pasó, algo que cambió para siempre a una familia que solo quería vivir en paz. Andrés vivía con su esposa Araceli y su madre en una casita de lámina a las afueras del pueblo. La casa era pequeña pero suficiente para ellos tres. Hacía apenas 2 meses había nacido su hijo, un niño sano que llenaba de alegría aquellas paredes humildes. Andrés trabajaba en el campo desde el amanecer. Regresaba cansado pero feliz de tener una familia a quien abrazar. Todo estaba bien hasta que empezaron los ruidos. Al principio fue algo leve, un silbido, agudo, como cuando el viento pasa por una rendija muy pequeña. Pero lo extraño era que el silbido venía de arriba, del techo. Andrés pensó que quizás alguna lámina estaba floja, que el aire se colaba por ahí. Araceli también lo pensó. Pero la madre de Andrés, doña Petra, no dijo nada. Solo apretaba los labios y miraba hacia arriba con los ojos llenos de miedo. El silbido se repetía cada noche, siempre a la misma hora, siempre con el mismo tono. Y después de unos días, empezaron a escucharse los pasos. No eran pasos normales. Eran lentos, pesados, como si algo se arrastrara sobre el techo de lámina, de un extremo al otro. Andrés salía afuera con la linterna, alumbraba el techo, caminaba alrededor de la casa. Nunca veía nada, ni un gato, ni un pájaro, nada. Pero adentro, todos escuchaban claramente cómo algo caminaba sobre sus cabezas. Una noche, mientras cenaban en silencio, doña Petra dejó caer la cuchara. Temblaba. Sus manos arrugadas temblaban tanto que no podía sostener nada. Araceli la miró preocupada. «Mamá, ¿qué le pasa?» Doña Petra levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, llenos de un terror antiguo. «Es una bruja». Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Araceli se quedó callada. El silbido volvió a escucharse, más fuerte esta vez, como si supiera que estaban hablando de ello. Doña Petra continuó con la voz quebrada. «Cuando una bruja ronda una casa no se va sola. Se lleva algo. O a alguien». Andrés intentó tranquilizarla. Le dijo que eran solo ruidos, que no había brujas, que todo tenía una explicación. Pero en el fondo, él también sentía que algo no estaba bien. Algo en el aire, en la forma en que la casa parecía más fría cada noche, en cómo el bebé comenzó a llorar exactamente a las 3 de la madrugada, cada noche, sin falta. El llanto era desgarrador, un llanto que no parecía normal, y lo peor era que cuando el niño lloraba, el silbido en el techo se hacía más fuerte, como si respondiera, como si hablara con él. Araceli intentaba calmar al bebé, lo mecía, le cantaba, lo alimentaba, pero el niño seguía llorando durante horas, hasta que de repente, cerca del amanecer, se callaba. Y entonces todo volvía al silencio. Andrés ya no dormía bien, ni Araceli. Doña Petra pasaba las noches rezando en voz baja, aferrada a un rosario viejo que había pertenecido a su propia madre. Pasaron los días y el ambiente en la casa se volvió insoportable. El olor a humedad parecía más fuerte. Las sombras en las esquinas parecían moverse solas. Y el techo de lámina crujía constantemente, como si algo caminara sobre él en círculos. Una madrugada, después de que el bebé comenzara a llorar otra vez, Andrés no pudo más. Se levantó de la cama, tomó la linterna y salió de la casa. Araceli intentó detenerlo, pero él ya estaba afuera. El aire estaba helado. No había viento. Todo estaba quieto,
demasiado quieto. Andrés alumbró el techo con la linterna. No vio nada. Subió a una escalera vieja que tenían recargada en la pared. Subió despacio, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando llegó al borde del techo, puso la mano sobre la lámina. Estaba caliente, no tibia, caliente, como si alguien hubiera estado parado ahí durante horas. Andrés alumbró con más cuidado, y entonces lo vio. Marcas profundas sobre la lámina, como si algo con garras, con dedos largos y afilados, se hubiera aferrado al metal. Las marcas iban de un lado a otro, siguiendo el mismo camino que los pasos que escuchaban cada noche. Andrés bajó de la escalera tan rápido que casi se cae. Entró a la casa temblando con la respiración agitada. Araceli lo esperaba en la puerta con el bebé en brazos. Pero algo estaba mal. El niño ya no lloraba. De hecho, estaba completamente callado. ¿Ya se durmió?, preguntó Andrés. Araceli negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas. No sé qué le pasa. Dejó de llorar de golpe, y no se mueve. Andrés se acercó despacio. El bebé estaba quieto en los brazos de Araceli. Demasiado quieto. Sus ojitos estaban abiertos, mirando hacia arriba, pero no parpadeaba. No se movía. Ni siquiera parecía respirar. Araceli comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas le caían por las mejillas mientras mecía al niño con cuidado, como si tuviera miedo de romperlo. «Hay que llevarlo al doctor», dijo Andrés con la voz temblorosa. Pero antes de que pudiera moverse, doña Petra apareció en la puerta de su cuarto. Estaba pálida, más pálida que nunca. Miró al bebé y se llevó una mano a la boca. «Ya lo tocó», susurró. «¿Qué?», preguntó Andrés. «Ya lo tocó. La bruja ya lo tocó». «No diga eso, mamá. El niño está enfermo, nada más. Vamos a llevarlo al pueblo». Doña Petra negó con la cabeza lentamente. «No van a llegar a tiempo». Y tenía razón, porque en ese momento, el bebé abrió los ojos completamente. Pero no eran los mismos ojos. Eran negros, negros como la noche más oscura, brillantes, como si algo más estuviera mirando desde adentro. Araceli soltó un grito ahogado y casi deja caer al niño. Andrés lo tomó en sus brazos, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a estallar. El bebé no lloraba, no hacía ningún ruido, solo miraba. Y entonces, muy despacio, una pequeña sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Una sonrisa que no debería estar ahí. Una sonrisa que no era la de un niño. Desde el techo el silbido volvió a escucharse. Más fuerte, más agudo, tan fuerte que dolía en los oídos, y entonces el bebé abrió la boca y silbó. El mismo silbido, exactamente el mismo, como si le estuviera respondiendo a lo que estaba arriba, como si estuvieran hablando. Araceli se dejó caer al suelo, cubriéndose la boca con las manos. Doña Petra comenzó a rezar en voz alta, con la voz quebrada por el miedo. Andrés miraba a su hijo sin poder creer lo que estaba pasando. El silbido del bebé se hizo más largo, más agudo, y luego de golpe se detuvo. El niño cerró los ojos, su cuerpo se puso rígido, y dejó de respirar. Andrés lo sacudió suavemente, luego con más fuerza. Pero el bebé no respondía, no se movía, no respiraba. «No, no, no, no», repetía Andrés una y otra vez con la voz ahogada. Araceli gritó. Un grito largo y desgarrador que llenó toda la casa. Se lanzó hacia Andrés y tomó al bebé entre sus brazos, meciéndolo, llamándolo, suplicándole que despertara. Pero el niño no despertó. Arriba en el techo los pasos comenzaron a moverse otra vez, lentos, pesados, arrastrándose de un lado a otro, y luego, poco a poco, se fueron alejando. El sonido se perdió en la distancia, hasta que ya no se escuchó nada. La bruja se había ido, pero se había llevado algo. Doña Petra se dejó caer de rodillas llorando en silencio. Araceli seguía abrazando al cuerpo de su hijo, negándose a soltarlo, negándose a aceptar lo que había pasado. Andrés se quedó de pie, mirando el techo, con los ojos vacíos. Esa noche nadie durmió. A la mañana siguiente, los vecinos del pueblo encontraron a la familia sentada afuera de la casa, con el niño en los brazos de Araceli. Llamaron a la gente del pueblo. Vinieron doctores. Vinieron autoridades. Todos dijeron lo mismo. El bebé había dejado de respirar. No había explicación.
Estas cosas pasan. Los niños a veces simplemente se van, pero Andrés sabía la verdad. Araceli también, y doña Petra nunca volvió a hablar del tema. Los días siguientes fueron los más oscuros de sus vidas. Araceli no comía, no dormía, solo se quedaba sentada en la cuna vacía, mirando el techo. Andrés intentó consolarla, pero no había palabras, no había nada que decir, y aunque los pasos en el techo habían dejado de escucharse, la casa nunca volvió a sentirse igual. Una semana después del entierro, Andrés decidió que tenían que irse. No podían quedarse ahí, no después de lo que había pasado. Araceli aceptó sin decir nada. Doña Petra también, pero la noche antes de irse, mientras empacaban sus pocas cosas, Araceli escuchó algo. Un silbido, suave, lejano, pero ahí estaba. Se asomó por la ventana y miró hacia el techo. No había nada, pero el silbido seguía, y esta vez venía de adentro de la casa. Araceli caminó despacio hacia la habitación donde había estado la cuna. La puerta estaba entreabierta. Empujó con cuidado, y ahí en medio del cuarto vacío, la cuna se mecía sola. Despacio, de un lado a otro, sin que nadie la tocara. Araceli dio un paso atrás con las manos temblando. El silbido se hizo más fuerte, y entonces desde la oscuridad de la habitación, escuchó la risa de un bebé, una risa suave, inocente, pero no era su bebé. Araceli cerró la puerta de golpe y corrió hacia Andrés. Le dijo que tenían que irse ya. Esa misma noche. No podían esperar hasta la mañana. Andrés no preguntó. Vio el terror en los ojos de su esposa y supo que tenía razón. Empacaron todo lo que pudieron cargar, despertaron a doña Petra y salieron de la casa sin mirar atrás. Mientras se alejaban por el camino de tierra, Andrés volteó una última vez. Sobre el techo de lámina recortada contra la luna, había una figura encorvada, delgada, con brazos largos que colgaban hasta el suelo. Estaba inmóvil, mirando hacia ellos, y aunque no podía verle la cara, Andrés supo que estaba sonriendo. Nunca volvieron a ese pueblo. Nunca volvieron a hablar de lo que pasó esa noche. Pero Araceli nunca pudo tener otro hijo, y cada vez que escuchan un silbido en la noche, los tres se quedan en silencio, porque saben que en algún lugar, en algún techo de lámina, la bruja sigue esperando, y cuando encuentra una casa con un recién nacido, no se va sin llevarse algo, o a alguien. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que nuestros abuelos conocían pero que nosotros hemos olvidado. Ellos sabían que la tierra tiene memoria, que los lugares guardan secretos, y que hay fuerzas que no se pueden ver pero que están ahí, esperando. Esta historia que voy a contar no es inventada. Pasó en un rancho perdido en Campeche, lejos de todo, donde la gente todavía cree en lo que no se puede explicar. Y tiene nombre y apellido. Bueno, solo nombre. Nicolás. Un hombre común que cometió un error que le costó todo. Nicolás vivía en un rancho pequeño con su esposa María y su hijo de 3 años, al que todos llamaban simplemente Miguelito. El rancho estaba a varios kilómetros del pueblo más cercano, rodeado de monte espeso y caminos de tierra que se volvían intransitables cuando llovía. Pero hacía meses que no llovía, ni una sola gota. La sequía había llegado como una maldición silenciosa. Primero fue la tierra, que se agrietó formando líneas profundas como heridas abiertas. Luego los cultivos se secaron, las hojas se volvieron amarillas y quebradizas. Los animales empezaron a enfelcar. Primero las gallinas, después las cabras y finalmente la vaca que les daba leche. Pero lo peor de todo fue cuando el pozo familiar se secó por completo. Nicolás bajaba la cubeta cada mañana con la esperanza de escuchar el chapoteo del agua, pero solo encontraba tierra húmeda y piedras. El pozo tenía más de 50 años, había sido cavado por su abuelo, y nunca se había secado. Hasta ahora, María lloraba en silencio mientras racionaba el agua que les quedaba en los garrafones. Miguelito preguntaba por qué no podía bañarse, por qué tenía que tomar solo un vaso pequeño al día. Sus labios empezaban a agrietarse. Nicolás veía todo esto y sentía que se ahogaba, aunque no hubiera agua ni para eso. Los vecinos del rancho de al lado, que quedaba a casi 2 kilómetros, ya se habían ido. Abandonaron todo y se fueron a la ciudad.
Dijeron que era mejor intentar suerte allá que morir de sed en medio de la nada. Pero Nicolás no podía irse. Ese rancho era todo lo que tenía, todo lo que su familia había construido durante generaciones. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo comprando lo poco que podían pagar, escuchó a dos hombres viejos hablando en la tienda. Estaban sentados afuera, bajo la sombra de un árbol seco, masticando tabaco y moviendo la cabeza con preocupación. «Esta sequía no es natural», decía uno de ellos, un señor flaco con sombrero de palma. «Mi abuelo me contó que cuando él era niño pasó algo parecido. Duraron meses sin agua hasta que alguien fue al pozo del monte». «¿Cuál pozo?», preguntó el otro. «El pozo de la bruja», respondió el primero bajando la voz como si el solo nombre pudiera traer problemas. «Ese que está abandonado, metros adentro del monte, donde nadie va. Dicen que ahí vive algo. Mi abuelo decía que no era un pozo común, que fue cavado hace mucho tiempo para otra cosa, y que el agua de ahí no es como la de los demás pozos». Nicolás se detuvo fingiendo que buscaba algo en su bolsillo, pero en realidad estaba escuchando cada palabra. «¿Y qué pasó?», preguntó el segundo hombre con curiosidad nerviosa. «Cuenta mi abuelo que un hombre desesperado fue de noche, tiró una moneda y pidió agua. A la mañana siguiente su pozo se llenó y la sequía terminó para él. Pero el hombre tuvo que pagar un precio terrible. Nunca dijo cuál, pero 3 meses después ya no estaba en el pueblo. Algunos dicen que se lo llevaron, otros que se volvió loco y se fue solo al monte. Nadie lo volvió a ver». Los dos hombres se quedaron callados, mirando al horizonte seco y polvoriento. Nicolás sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también algo más, una chispa de esperanza desesperada. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama mientras María dormía a su lado, y Miguelito respiraba suavemente en su pequeña cuna al otro extremo del cuarto. Pensaba en el pozo del monte, en la bruja, en el precio que el hombre había tenido que pagar. Pero también pensaba en su hijo con los labios resecos, en su esposa adelgazando cada día, en los animales que quedaban muriéndose de sed. «Solo es una historia de viejos», se decía a sí mismo. «Supersticiones». Pero 3 días después, cuando el último garrafón de agua quedó a la mitad y Miguelito empezó a tener fiebre por la deshidratación, Nicolás tomó una decisión. Esperó hasta la medianoche. María y el niño dormían profundamente, agotados por el calor y la sed. Nicolás se levantó sin hacer ruido. Tomó una linterna, metió una moneda en su bolsillo y salió de la casa. La noche estaba oscura, sin luna. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban grillos. Todo parecía muerto. Nicolás caminó hacia el monte siguiendo un camino que apenas se veía entre la maleza seca. Sabía dónde estaba el pozo porque su abuelo se lo había señalado una vez cuando era niño, advirtiéndole que nunca se acercara. «Ese lugar no es para nosotros», le había dicho su abuelo con voz seria. «Ahí habita algo que no debe ser molestado». Pero Nicolás ya no tenía opción. Caminó durante casi 20 minutos metiéndose cada vez más en el monte. Las ramas secas crujían bajo sus pies, y las sombras de los árboles muertos formaban figuras extrañas a la luz de su linterna. El aire se sentía pesado, difícil de respirar, como si el monte mismo no quisiera que estuviera ahí. Finalmente lo vio. Un círculo de piedras viejas cubiertas de musgo negro y hierbas muertas. El pozo era antiguo, mucho más antiguo que cualquier construcción del pueblo. Las piedras estaban talladas con símbolos extraños que Nicolás no reconocía. Se acercó lentamente. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se asomó al borde del pozo e iluminó hacia abajo. La oscuridad era completa, absoluta, como si la luz de su linterna fuera absorbida por algo. Nicolás tragó saliva. Sacó la moneda de su bolsillo. Era una moneda vieja de plata que su abuelo le había dado antes de morir. La apretó en su mano sudorosa. «Necesito agua», dijo en voz baja, casi avergonzado de estar haciendo aquello. «Por favor, mi familia se está muriendo de sed». Lanzó la moneda al pozo. Esperó escuchar el sonido del metal golpeando piedra o agua, pero no hubo nada. La moneda simplemente desapareció en el silencio.
Nicolás esperó. Nada pasaba. Se sintió como un tonto. ¿Qué esperaba? ¿Que realmente una bruja le respondiera? Estaba a punto de irse cuando lo escuchó. Una voz. Venía desde el fondo del pozo, profunda y rasposa, como si alguien llevara siglos sin hablar. No eran palabras claras al principio, solo un sonido que hacía vibrar el aire. Nicolás se quedó paralizado, aferrándose al borde de piedra del pozo. ¿Quién perturba mi descanso?, preguntó la voz. No sonaba enojada, pero tampoco amable. Era neutra, fría, como el agua de un río en invierno. Nicolás quiso correr, pero sus piernas no respondían. Su boca se abrió y las palabras salieron solas, temblorosas. Yo necesito agua. Mi familia se muere. La sequía nos está acabando, por favor. Hubo un silencio largo, tan largo que Nicolás pensó que había imaginado todo. Pero entonces la voz volvió a hablar. El agua puede volver a tu pozo. Puedo hacer que llueva sobre tu tierra mientras todos los demás siguen secos. ¿Puedo salvarte? El corazón de Nicolás dio un salto. ¿Sí? ¿Puede hacerlo? Puedo, pero todo favor tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Nicolás dudó solo un segundo. Pensó en Miguelito con fiebre, en María llorando, en su rancho muriendo. Sí, lo que sea, solo ayúdame. La voz hizo un sonido extraño, algo entre una risa y un suspiro. Entonces está hecho. Vuelve a tu casa. Mañana tu pozo estará lleno. Pero recuerda, yo vendré por lo que me debes cuando llegue el momento. ¿Qué me va a pedir?, preguntó Nicolás, pero ya no hubo respuesta. El silencio volvió al monte, pesado y absoluto. Nicolás retrocedió del pozo temblando. Iluminó una última vez hacia el fondo, pero solo vio oscuridad. Dio media vuelta y corrió de regreso a su rancho, tropezando con las ramas, raspándose las manos, sin importarle nada más que alejarse de ese lugar. Cuando llegó a su casa, entró sin hacer ruido y se metió en la cama junto a María. Ella ni siquiera se movió. Nicolás cerró los ojos intentando convencerse de que todo había sido producto de su imaginación, del cansancio, de la desesperación, pero cuando amaneció y salió a revisar el pozo familiar, se quedó helado. El pozo estaba lleno, el agua llegaba casi hasta el borde, cristalina y fresca. Nicolás bajó la cubeta con manos temblorosas y la sacó rebosante. El agua olía bien, se veía limpia. La probó con cuidado. Estaba fría y deliciosa, mejor que cualquier agua que hubiera tomado antes. «¡María, María, ven!», gritó. Su esposa salió corriendo de la casa, todavía en camisón, con Miguelito en brazos. Cuando vio el pozo lleno, se llevó una mano a la boca, sin poder creerlo. «¿Cómo?». «No sé», mintió Nicolás. «Tal vez un manantial subterráneo. Un milagro». Los siguientes días fueron como un sueño. El pozo no solo se mantuvo lleno, sino que el agua parecía inagotable. Usaran lo que usaran, siempre volvía a llenarse durante la noche. Nicolás regó sus cultivos y estos revivieron en cuestión de días. Brotaron hojas verdes donde solo había habido tierra seca. Los animales que quedaban se recuperaron. El rancho volvió a la vida mientras los demás seguían sufriendo la sequía. Los vecinos del pueblo empezaron a hablar. ¿Cómo era posible que el rancho de Nicolás floreciera mientras todos los demás se morían de sed? Algunos murmuraban, otros lo miraban con envidia, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. Nicolás intentó no pensar en el pozo del monte. Intentó convencerse de que había sido una casualidad, que el agua había vuelto por razones naturales. Pero en el fondo sabía la verdad, y cada noche, cuando se acostaba, recordaba esa voz ronca. «Yo vendré por lo que me debes cuando llegue el momento». Pasaron 2 semanas. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Fue entonces cuando Miguelito empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. El niño se quedaba mirando las esquinas del cuarto durante mucho tiempo, como si viera algo que los demás no podían ver. María le preguntaba qué miraba, y el niño respondía con naturalidad. «La señora». «¿Cuál señora, mi amor?», preguntaba María con una sonrisa. «La señora del fondo. Dice que quiere jugar conmigo». María se reía pensando que era la imaginación de un niño de 3 años, pero Nicolás sentía un frío recorrerle la espalda cada vez que escuchaba esas palabras. Una noche,
Nicolás se despertó sobresaltado. Eran las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio, pero algo lo había despertado. Se quedó quieto, escuchando. Entonces lo oyó la risa de Miguelito. El niño estaba riendo solo en la oscuridad de su cuarto. No era una risa alegre de juego, era extraña, descontrolada, como si alguien lo estuviera haciendo reír a la fuerza. Nicolás se levantó rápidamente y encendió la luz. Miguelito estaba sentado en su cuna, mirando hacia la pared, riendo. Cuando la luz se encendió, el niño dejó de reír de golpe y volteó a ver a su papá con ojos vidriosos. «¿Qué haces despierto?», preguntó Nicolás intentando sonar calmado. «Jugando con la señora», respondió el niño señalando la pared vacía. Nicolás sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se acercó a la cuna y levantó a su hijo en brazos. Fue entonces cuando lo notó. Los pies de Miguelito estaban cubiertos de tierra húmeda. «¿De dónde sacaste esta tierra?», preguntó Nicolás. Pero el niño solo sonrió y cerró los ojos, quedándose dormido instantáneamente. Nicolás revisó toda la habitación. No había tierra en ningún lado. Las ventanas estaban cerradas. La puerta estaba cerrada. ¿De dónde había salido esa tierra? Limpió los pies de su hijo con una toalla y lo acostó nuevamente, pero no pudo volver a dormir. Se quedó sentado en una silla, vigilando al niño hasta que amaneció. A la mañana siguiente, Nicolás revisó el patio. Buscó huellas, tierra removida, cualquier explicación, pero no encontró nada. Las noches siguientes fueron peores. Miguelito empezó a despertar siempre a las 3 de la madrugada. Siempre riendo. Siempre con tierra en los pies. A veces hablaba dormido, susurrando cosas que Nicolás no entendía. Palabras extrañas en un idioma que no conocía. María también empezó a notarlo. «Algo le pasa a nuestro hijo», le dijo una mañana con lágrimas en los ojos. «No es normal. Deberíamos llevarlo con un doctor». Pero Nicolás sabía que ningún doctor podría ayudarlos. Sabía exactamente qué estaba pasando. La bruja del pozo había venido por su pago. Una noche, Nicolás se despertó y encontró la cama de Miguelito vacía. Se levantó de un salto con el corazón golpeándole el pecho. «¡Miguelito, Miguelito!». María se despertó gritando. Buscaron por toda la casa, el baño, la cocina, debajo de las camas, en los armarios. El niño no estaba. Fue entonces cuando Nicolás vio que la puerta principal estaba abierta. Salió corriendo descalzo al patio. La noche estaba oscura y silenciosa. «Miguelito», gritó con desesperación, y entonces lo vio, un rastro de lodo fresco que salía de la casa y se dirigía hacia el monte. Nicolás corrió siguiendo el rastro de lodo, con María gritando detrás de él. Sus pies descalzos se clavaban en las piedras, pero no sentía dolor. Solo corría, siguiendo ese camino húmedo que brillaba bajo la luz de la luna que acababa de salir. El rastro lo llevó directo al pozo del monte. Cuando llegó, se detuvo en seco. El pozo ya no estaba seco y abandonado. Ahora estaba lleno de un agua negra y espesa que se movía lentamente, como si respirara. «¡Miguelito!», gritó Nicolás asomándose al borde. Desde el fondo escuchó la voz de su hijo, pero no estaba llorando ni pidiendo ayuda. Estaba riendo. «Papá, la señora dice que ahora vivo aquí. Dice que yo soy el precio». El agua negra comenzó a moverse formando pequeñas olas. Y entonces, en medio de la oscuridad del pozo, Nicolás vio 2 manitas pequeñas que emergían lentamente del agua. Las manos de su hijo. Nicolás gritó e intentó bajar al pozo, pero María lo detuvo, jalándolo con fuerza. «No, te va a llevar a ti también». Las manitas se hundieron de nuevo en el agua negra. La risa de Miguelito se mezcló con otra risa. Una risa horrible y antigua que hizo eco por todo el monte. Y luego, silencio. Nicolás se arrodilló frente al pozo y lloró hasta que amaneció. María lloraba abrazada a él, pero el niño nunca volvió. Regresaron al rancho destrozados. Denunciaron la desaparición. Vinieron policías. Buscaron por el monte durante días. Nunca encontraron nada. El pozo del monte volvió a verse seco y vacío cuando las autoridades lo revisaron, como si nunca hubiera tenido agua. Pero el pozo de la casa de Nicolás nunca volvió a secarse. Cada noche, especialmente a las 3 de la madrugada, se escucha desde el fondo del pozo familiar la risa de un niño mezclada con esa risa rasposa y terrible de la bruja.
El sonido hace eco en el agua, subiendo por las paredes de piedra hasta perderse en la noche. Nicolás y María abandonaron el rancho 2 meses después. No pudieron soportarlo más. La casa quedó vacía, el pozo lleno de agua que nadie se atreve a beber. Los del pueblo dicen que a veces cuando pasan cerca del rancho abandonado en las noches sin luna, todavía se escucha el eco de esas risas saliendo del pozo. Y advierten a todos los que llegan nuevos: nunca, nunca pidas nada al pozo del monte, porque la bruja siempre cobra su precio. Y el precio siempre es lo que más amas.